La vida de un inmigrante puede ser muy difícil y exigente. Muchas veces el inmigrante tiene que salir de su patria para sobrevivir. Pero hay muchos riesgos con inmigrando. Es posible que el inmigrante esté separado de su familia. También muchas veces ellos tienen que trabajar muchas horas para apoyar a sus familias. De vez en cuando hay una persona que supere los obstáculos y se realice sus metas, pero también muchas veces es difícil para los inmigrantes mejorar sus vidas. Hoy voy a entrevistar a Erika Rodríguez. He conocido a Erika desde mi juventud. Ella es de la ascendencia mexicana. Ojalá que ustedes gusten y aprendan de esta entrevista. ¿Qué edad tenía cuando se muda a Estados Unidos? 8 años. ¿Y en qué parte de México vivías? En Torreón, Coahuila. ¿Cómo es su rutina cotidiana diferente que cuando estaba en México? En México creo que era un poco más libre. Aquí en Estados Unidos era ir a la escuela, venir a la casa, hacer tarea, mirar televisión, porque mi mamá siempre estaba trabajando. Sí, sí. ¿Emigró con sus parientes o en solitario? Con mi familia, ¿Todo o solamente sus hermanos y mis padres? hermanos y mi mamá. Sí. ¿Cree que el resto de su familia emigrará a Estados Unidos en el porvenir? El resto de la familia yo creo que no. Sí. ¿Es necesario que tu familia mande dinero a su familia en México? Sí, siempre mandamos, cada 15 días. Sí. ¿Por qué su familia vino a los Estados Unidos originalmente? Para un mejor porvenir, mejor trabajo, mejor vida. Sí. ¿Habló inglés cuando llegó a los Estados Unidos? No. ¿Cómo aprendió inglés? Cuando fui a la escuela, todos hablaban inglés y tuve que aprender. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre las escuelas en México y en los Estados Unidos? Las escuelas en México no te dan comida o útiles para la escuela y aquí todos. Sí. ¿Cuál fue la parte más difícil para acostumbrarse en los Estados Unidos? El idioma, hablar inglés, entrar a la escuela y no entender nada, fue difícil. Sí. ¿Quiere que el gobierno ayude a los inmigrantes más? Sí, me gustaría que tal vez cambiaran la ley para las familias que viven aquí, que no fueran deportadas. Sí. Gracias. De nada. Estoy feliz de que Erika comparta su historia conmigo. Durante la entrevista me sentí agobiado que ella fue a una escuela de inglés sin saber inglés. Ella tuvo que aprender a hablar inglés y al mismo tiempo tuvo que aprender matemáticas y ciencias. Estoy de acuerdo con Erika. Es importante que el gobierno cambie las leyes de inmigración. No es justo separar las familias ilegales que ya están en los Estados Unidos. También pienso que el gobierno debe hacer más para integrar a los inmigrantes. Espero que el gobierno haga clases que ayudan a los inmigrantes que no pueden hablar inglés. Ellos necesitan más atención. En general, esta fue una experiencia muy buena. He aprendido mucho sobre la vida de una inmigrante. Espero que ustedes entiendan más sobre la vida de un inmigrante. Adiós.